Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos de vuelta aquí, listos para sumergirnos en una noticia que honestamente ha logrado sacudir los cimientos de nuestra comunidad y ha puesto a todos a especular. Hoy el foco de nuestra atención se centra en unas declaraciones recientes de la talentosísima Kaya Arcel acerca de Kerem Bürsin, unas palabras que no solo han causado revuelo, sino que han encendido la llama de la conversación en el vasto universo del entretenimiento. Ya saben que en este rincón de Internet, nuestra misión es desgranar las noticias más jugosas, traerles los detalles que escapan a la vista común y ofrecerles un análisis profundo que va más allá de los titulares. Así que si eres un devoto seguidor de estas dos luminarias, o si simplemente disfrutas de estar al tanto de cada giro y vuelta del mundo del espectáculo, este vídeo está hecho a tu medida. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo de este fascinante asunto, si por alguna casualidad has aterrizado aquí por primera vez y aún no te has unido a nuestra familia, te hago una cordial invitación, dale ese tap al botón rojo de suscribirse que ves ahí abajo. No te supone ningún esfuerzo y para nosotros, es un impulso invaluable que nos permite seguir creando contenido de calidad con la pasión que nos caracteriza. Y para que no te pierdas ni una sola de nuestras próximas entregas, que créeme, vienen cargadas de sorpresas, análisis y exclusivas, asegúrate de activar esa pequeña campana de notificaciones. Ahora, vayamos al grano. ¿Qué ha sucedido exactamente para generar tanto interés? Como muchos de ustedes sabrán, los nombres de Kaya Arcel y Kerem Bürsin han estado intrínsecamente ligados en la mente de innumerables fanáticos, y con toda razón. Su colaboración en la aclamada serie turca Sen Kalkam no fue solo un éxito rotundo, sino que dejó una huella imborrable. La química que desbordaban en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en futuros proyectos, se convirtió en un deseo compartido por muchos y yo me incluyo entre ellos. Sin embargo, el mundo de las relaciones y las carreras de los actores es a menudo un laberinto de misterios y enigmas, y esta vez, parece que Kaya ha arrojado una luz, y vaya luz. Las declaraciones que han encendido las redes sociales y los foros de discusión surgieron durante un evento reciente, un momento en el que a Kaya se le formuló una pregunta directa y sin rodeos sobre su relación y su actual opinión acerca de Kerem Bürsin. Y lo que compartió, amigos míos, fue bastante, y subrayo, bastante inesperado. Lejos de evadir la pregunta con respuestas genéricas o políticamente correctas, Kaya pareció abrirse de una manera que pocos, si es que alguno, anticipaban. No se limitó a elogios superficiales, mencionó específicamente la profunda profesionalidad de Kerem, su incuestionable dedicación a su arte, y la calidad excepcional de las conversaciones que solían mantener durante los largos y exigentes días de rodaje. Pero el detalle que realmente hizo saltar las alarmas y capturó la atención de todos fue cuando describió a Kerem como una persona poseedora de una chispa inconfundible y un espíritu libre, cualidades que, según sus palabras, lo distinguen no solo como un actor excepcional, sino también como un ser humano fascinante. En el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, cada palabra pronunciada por una figura pública se analiza con una lupa microscópica, y cuando alguien de la talla y el carisma de Kaya Arcel habla de otra persona de una manera tan elogiadora y a la vez tan personal, las especulaciones no tardan en volar. La interpretación más extendida de estas palabras ha sido que, independientemente de si su relación romántica, o supuesta relación romántica, ha llegado a su fin, o si nunca llegó a formalizarse, todavía existe un profundo y sincero respeto y una genuina admiración mutua. Y esto, en sí mismo, es un espectáculo hermoso de presenciar, ¿no creen? En un panorama mediático a menudo dominado por las rivalidades, las polémicas y las antipatías, escuchar a dos colegas, que además compartieron una experiencia laboral tan intensa, hablarse con tanta calidez, aprecio y profundidad es, francamente, un bálsamo refrescante. Si profundizamos un poco más en el contenido de las declaraciones de Kaya, notamos que su análisis no se detuvo en elogios generales y vagos. Al parecer, Kaya hizo hincapié en la notable inteligencia y la insaciable curiosidad de Kerem. Mencionó que a menudo se enzarzaban en debates fascinantes y enriquecedores sobre una vasta gama de temas, que abarcaban desde el arte cinematográfico hasta complejas cuestiones filosóficas. Esto sin duda pinta un retrato de Kerem que trasciende su imagen pública de galán cautivador de telenovela. Sugiere un hombre intelectualmente estimulante, alguien con quien se puede establecer una conexión profunda y significativa a nivel de ideas, de pensamiento. Y esto, para una gran parte de los fanáticos que apasionadamente los shippearon, valida aún más esa conexión especial y única que siempre creyeron percibir entre ellos, una conexión que iba más allá de la simple actuación.
Además, Kaya también compartió sus impresiones sobre la energía contagiosa que Kerem aportaba al set de rodaje. La describió como algo que inspiraba y contagiaba al resto del equipo técnico y artístico, creando un ambiente de trabajo no solo positivo, sino también extraordinariamente productivo. Resaltó cómo Kerem tenía la capacidad innata de mantener a todos motivados y animados, incluso durante las jornadas de filmación más largas y arduas, aquellas que ponen a prueba la resistencia de cualquiera. Esto, una vez más, es un testimonio elocuente de su carácter y su excepcional profesionalismo. No se trata solo de su talento actoral, que es innegable, sino de su habilidad para ejercer un liderazgo positivo y constructivo dentro de un equipo, elevando la moral y el rendimiento de todos. Lo que también ha sorprendido gratamente a muchos es la franqueza y la naturalidad con la que Kaya abordó el tema. Es un hecho bien conocido que las celebridades, por lo general, tienden a ser extremadamente reservadas en lo que respecta a sus relaciones pasadas o presentes, y aún más cautelosas cuando se trata de opinar sobre ex-colegas o compañeros de trabajo. Sin embargo, Kaya pareció genuinamente dispuesta a compartir sus impresiones sin filtros, sin rodeos innecesarios. Esto denota una madurez y una seguridad en sí misma dignas de admiración. No parece tener miedo a expresar sus opiniones y reflexiones, incluso si eso conlleva la posibilidad de generar debate, interés adicional o especulaciones sobre su vida personal y la de Kerem. Ahora, para aquellos que se preguntan qué implica todo esto para el futuro, la verdad es que es imposible decirlo con certeza absoluta. Las palabras de Kaya podrían interpretarse como una simple muestra de gratitud sincera y profundo respeto hacia un colega con el que compartió una experiencia laboral tan significativa y memorable. O quizás podrían ser una sutil indicación de que las puertas no están completamente cerradas, ni en el ámbito profesional, donde una futura colaboración podría ser una posibilidad, ni, quién sabe, en el personal. El tiempo, ese gran juez imparcial, será el único en revelar la verdad. Pero lo que sí es innegable, lo que podemos afirmar con total seguridad, es que estas declaraciones han reavivado con fuerza la llama de la conversación sobre ellos, tanto entre la fervorosa base de fanáticos como en el ojo atento de los medios de comunicación. Y esto nos lleva a la pregunta clave que muchos se están haciendo: ¿por qué estas palabras han causado tal impacto y sorpresa? Creo que la sorpresa se deriva de una confluencia de varios factores. En primer lugar, la intensidad y la especificidad de los elogios. No se trata de un simple «él es un buen chico» o «fue un placer trabajar con él». Kaya ha ido mucho más allá, utilizando descripciones como «él tiene una chispa inconfundible, un espíritu libre, y una inteligencia que me cautiva». Estas son observaciones personales y profundas. En segundo lugar, la aparente sinceridad que emana de sus palabras. Kaya no suena forzada, ni obligada a decir algo que no siente. Su tono parece genuino, reflexivo y honesto. Y en tercer lugar, la conexión preexistente que la gente ya había establecido entre ellos. Para innumerables fanáticos, la química entre Kaya y Kerem en Senkalkam fue mucho más que una simple actuación, fue una conexión real, una energía que trascendió la pantalla y se infiltró en los corazones del público. Por lo tanto, cualquier comentario positivo de Kaya sobre Kerem es inevitablemente interpretado a través de ese poderoso lente. Analicemos ahora las implicaciones de estas declaraciones. Para Kerem Bürsin, estas palabras representan, sin duda alguna, un impulso significativo para su reputación y su imagen pública. Ser descrito como alguien con chispa y espíritu libre por una colega tan talentosa, respetada y popular como Kaya Ercel, solo sirve para solidificar aún más su imagen como un profesional completo, carismático y un individuo con una personalidad magnética. Además, este tipo de elogios mutuos y sinceros entre actores talentosos y reconocidos a menudo pueden abrir puertas a futuros proyectos colaborativos, sugiriendo una dinámica de trabajo saludable, creativa y sumamente productiva. Imaginen por un momento la posibilidad de verlos juntos de nuevo en un proyecto, quizás con la madurez, la experiencia y la evolución artística que ambos han adquirido desde entonces. El resultado sería, sin duda alguna, espectacular y un regalo para sus seguidores. Para Kaya Ercel, estas declaraciones también tienen un peso considerable. Demuestran su capacidad para reconocer, apreciar y valorar el talento, la personalidad y las cualidades únicas de sus colegas. Muestra que es una persona que valora las conexiones humanas genuinas, ya sean amistosas o profesionales, y que no teme expresarlas públicamente, incluso en un entorno tan observado como el mundo del espectáculo.
En una industria que a veces puede ser ferozmente competitiva y donde las envidias pueden ser palpables, este tipo de actitud positiva, de apoyo y de reconocimiento es un soplo de aire fresco, un recordatorio de que la colaboración y el aprecio mutuo son posibles y admirables. Además, sus palabras generan un interés renovado en ella y en su carrera, manteniendo su nombre en la conversación pública de una manera sumamente positiva y constructiva. Sin embargo, es crucial recordar un punto fundamental: al final del día, solo ellos dos conocen la verdadera naturaleza de su relación, la complejidad de sus interacciones y la profundidad de sus sentimientos. Las interpretaciones de los fanáticos y los medios son, valga la redundancia, solo eso, interpretaciones. Son proyecciones de nuestros deseos, nuestras esperanzas y nuestra fascinación por el mundo de las celebridades. Pero la belleza de las redes sociales y de los medios de comunicación modernos es precisamente esa: nos permiten, como público, ser partícipes de estas conversaciones, especular, soñar y, en última instancia, admirar a estas figuras públicas por su talento, por su arte y por las conexiones humanas que crean, independientemente de si esas conexiones son puramente profesionales o si albergan algo más. Las palabras de Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin son un recordatorio poderoso y necesario de que, detrás de las cámaras, detrás de las brillantes pantallas de televisión que nos cautivan, hay personas reales, con sentimientos reales, talentos extraordinarios y sí, a veces, esas famosas y esquivas chispas que tanto nos encanta ver surgir. Nos recuerdan que la admiración, el respeto mutuo y la conexión genuina son pilares fundamentales en cualquier tipo de relación humana, ya sea amistosa, profesional o incluso romántica. Así que, para resumir este análisis que espero haya sido de su agrado, Kaya Ercel ha logrado sorprender a todos al hablar de Kerem Bürsin con una calidez, una profundidad y una apreciación que van más allá de lo habitual. Ha destacado su profesionalismo impecable, su aguda inteligencia y esa chispa única que, según ella, lo hace destacar. Estas declaraciones no solo han reavivado el interés en su relación pasada, generando un sinfín de especulaciones, sino que también han puesto de manifiesto la profunda fascinación que el público siente por las dinámicas, tanto profesionales como personales, entre sus celebridades favoritas. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis detallado de las sorprendentes y reveladoras palabras de Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin. Ha sido un tema fascinante para desgranar, para analizar y para debatir, y sé con certeza que muchos de ustedes tienen sus propias opiniones, teorías y perspectivas al respecto. Por eso, ahora les toca a ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre estas declaraciones. ¿Consideran que son meros elogios profesionales, una muestra de compañerismo, o creen que hay algo más profundo, algo no dicho, que se esconde detrás de estas palabras? ¿Les gustaría ver a Kaya y Kerem unirse de nuevo en un proyecto cinematográfico o televisivo? Dejen todos sus comentarios, sus pensamientos y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Estoy ansioso por leerlos, por debatir con ustedes y por construir esta comunidad de diálogo que tanto valoramos. Su participación activa es, sin duda alguna, lo que hace que este canal sea tan especial y vibrante. Y si han disfrutado de este vídeo, si sienten que les ha aportado algo nuevo, que les ha hecho reflexionar o simplemente los ha entretenido, por favor, no olviden ese pequeño gesto que marca una gran diferencia: darle a ese botón de me gusta. Un simple clic puede significar el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquiera que también sea fanático de estas estrellas o que simplemente disfrute de los entresijos y los chismes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente familia de amantes del entretenimiento y asegúrense de activar esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras publicaciones, llenas de análisis, noticias y sorpresas. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo incondicional, por su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis fascinantes. Hasta la próxima.